Muy buenas tardes, les venimos a presentar el capítulo 16, Integración del sector real del libro de Lorente, quienes aparecemos en pantalla. Empezaremos cómo analizan las teorías convencionales el sector real y el sector financiero, creando una relación de uno a uno entre ellas. Uno de los fieles exponentes de esto es la teoría neoclásica, y en el Lorente también nos abarca las contradicciones que se presentan en las variantes keynesianas. Primero, al igualar el ahorro monetario con la inversión sin verse afectado con crisis financieras, y por el otro lado, él considera la inversión como un resultado entre la comparación de rentabilidad esperada con la tasa de interés vigente, recurriendo entonces a la teoría del multiplicador, igualando el ahorro con la inversión e introduciendo un supuesto de equilibrio. Sin embargo, una de las dificultades que surgen para integrar ese análisis monetario al resto de la teoría se da a partir del supuesto clásico de independencia, que es la esencia de la teoría cuantitativa, donde consideran al dinero como esa cantidad fija e independiente de la actividad productiva. Pero, como vemos, el argumento central es el intercambio, y lo que vemos es que en la economía moderna la producción comienza y termina en dinero. Por ende, no podemos ver el dinero y el producto como cantidades independientes, porque luego éstas se enfrentan para definir los precios. El enfoque es considerar y analizar por qué el dinero tiene un valor en sí mismo y cuáles son sus características para que se dé esa demanda por el dinero. Y a lo largo del capítulo, Lorente cambia el énfasis de análisis desde las demandas a las necesidades, es decir, preguntándose qué origina cada activo y qué circunstancias determinan los cambios de los precios en los activos. En el sistema bancario abarcan todo un recorrido histórico, como quien desempeñaba el papel del Banco Central antes de la Revolución Industrial, como sabemos era un intermediario, y ya luego con las empresas pues pasa al Banco Central. La conclusión de todo esto es que el sistema bancario aparece cuando un grupo de bancos llega a compartir una caja de compensación, evitando movimientos innecesarios de medio de pagos entre ellos. Pues como sabemos, se abarca todo el tema de la destrucción de deudas, de cuando un banco se declara en bancarrota, ¿sí? Cuando se exceden en su capital de reserva, y se llega a la aceptación del otorgamiento de cupos de crédito, gestando así un mercado de fondos interbancarios. En torno a la creación y destrucción de las deudas, diversos autores defienden el carácter endógeno del dinero, sosteniendo que la cancelación de un crédito destruye los depósitos que fueron creados cuando se otorgó. Pero ya hemos visto que esa conclusión refleja la confusión de la deuda con los medios de pago de crédito. Aquí vemos como el periodo de liberación financiera, que es la independencia de las dos administraciones, lo cual aseguraba cierto grado de transparencia en las operaciones e imponía algunos límites de riesgo tolerado por los dos tipos de banco. Esa diferencia entre la banca comercial y el resto de los intermediarios ya se fue difuminando a medida que se abría paso al movimiento que conocemos como la liberación financiera, que se dio en los años 80 y 90, que tenía la función de crear medios de pago, y pues esta siguió regulada por las normas de encaje, aunque cada vez pues con esa mayor laxitud, flexibilidad y modulada por las tasas de interés que aplicaría el Banco Central. Y otras medidas fueron reconstruyendo la banca múltipla e integrando la banca comercial con la de inversión. En torno a las discusiones tras las crisis que dejó esta liberación financiera, la banca comercial ya quedó convertida simplemente en un intermediario financiero, y toda esa creación de medios de pago dependía directamente del Banco Central. La mayoría llega a sostener que esa política monetaria debía de quedar bajo el control del gobierno y pues supeditada a la política fiscal. ¿Y qué evidencia nos deja la historia? Pues que la independencia de los bancos centrales nos ha servido en muchos casos para permitir primero una pues exuberancia financiera, que ¿qué consecuencias trae? Pues presiones inflacionarias e inestabilidades crecientes. Entonces, aplicar unas políticas de control a la inflación ya suele redundar en un menor crecimiento, bajos salarios y desigualdad creciente, que es lo que se hizo después pues para abarcarla, ¿no? Y la falta de control político efectivo y de metas concretas en términos de bienestar social también pues llega a consecuencias de una actitud tecnocrática que llegaba a ir como toda responsabilidad en torno a esas consecuencias sociales.
La producción y crédito, los activos financieros y entre ellos los medios de pago son necesarios para el funcionamiento del sistema capitalista de producción y de consumo. Esto para respaldar los inventarios de bienes físicos producidos y no vendidos, y esto es como un vehículo que nos lleva al conjunto de las empresas que puedan invertir por encima de sus márgenes retenidos, o al menos para que puedan realizar márgenes por encima de sus inversiones ejecutadas. Y esto termina como un fondo rotativo transitorio para resolver las diferencias temporales entre un flujo de ingresos y otro de gastos, tanto en el momento de la inversión como en las etapas de producción y consumo. Y por último, como un acelerador potencial del ritmo de crecimiento al inducir esas ventas adicionales a las planeadas, también se vio que los inventarios físicos establecen un tope mínimo. Y por último tenemos los inventarios como regulador del sistema. Los inventarios son variables de nivel que facilitan los flujos o que aparecen como una consecuencia, como un residuo de los mismos. Y la tradición económica reconoce tres tipos básicos de inventarios. Primero, los que reflejan un error de previsión entre la producción y las rentas esperadas y las ventas esperadas. Segundo, los necesarios para amortiguar las fallas de sincronización entre ingresos y gastos. Y por último, las acumulaciones de activos como reservas de valor, con énfasis a las que reflejan una expectativa de cambio de precios de activos Eso es una circunstancia que altera la preferencia por la liquidez. Muchísimas gracias por tu atención y quedamos atentos a cualquier duda.